Asimismo, vamos a tratar de meterle un poco más a esto. Eh, Todo esto de los ideogramas, esto por ahí son cuestiones que ahora ya, por el tema de este laburo online, no lo vamos a tener. Si hubiéramos laburado en clase, tendríamos mucho más laburo a mano y todos estos ideogramas, digamos, y todas estas, digamos, croquis o bocetos o lo que sea de cómo voy armando mi proyecto, muchas veces ayudan un montón a la explicación, a representar y también como mostrar parte del proceso, digamos, y demostrar cómo fui armando todo, cómo se fue dando, porque esto es algo evolutivo y de clase a clase. Este, bueno, fíjense que también estas croquis que también usamos después terminan reflejados en parte del proyecto. Más imágenes, el tema de los planos, cómo los empiezo a acomodar. Fíjense que estas plantas que están acá están chiquitísimas y casi no se llega a ver nada de información. Por más que el render está buenísimo, el render gigante y demás, fíjense que estos planos no se llegan a apreciar. Tienen un laburo terrible y esto seguramente impreso en un plano de 2 metros por, supongamos, 1 metro, es apenas el detalle que se va a ver de todo el laburo que debe tener esta planta. Entonces, ser vivos en esas cuestiones, qué sé yo. Eh, Así, bueno, acá tenemos más láminas, fíjense cómo están armados los planos, distintas formas de armarlos, más verticales, fíjense con color, en blanco y negro y con algún colorcito, este, siempre alineado todo, digamos, si yo necesito ver una vista y necesito ver el corte y necesito ver la planta, es importante ver entre una planta y la planta que sigue, fíjense cómo todo está alineado y está armónico y se lee de manera perfecta, digamos, ayudar también a eso, que la presentación esté más prolija. Acá tenemos más planos, esto de última después chusméenlo, esta teórica está en el Dropbox, ahora lo vamos a ver. Más planos, fíjense cómo yo voy completando la lámina. Tengo una planta, empiezo a meter de costadito, empiezo a meter gráficos y acá abajo empiezo a meter el render. Ojo porque fíjense que acá la imagen está cortada, pero toda esta imagen se empieza a sobreponer, digamos, sobre la otra imagen. Estos son los detalles que empiezan a, digamos, todo el laburo que hace la entrega más prolija, digamos, más fifi, si se quiere decir. Este, lo mismo con el tema de la vivencia. Estos croquis que yo voy haciendo, fíjense que tranquilamente, siendo un buen croquisero y dibujando bien, obviamente, así como el que hace buenos renders, que sea, porque como ustedes sabrán, y si no lo saben, corran ya a YouTube, se pueden sacar bocetos. Si yo tengo un render 3D, por ejemplo, en SketchUp, por decirles un programa, se puede poner para que el render se vea en modo como si estuviera dibujado a mano, o si tuviera líneas, ejes, y un montón de modos que están buenísimos también para representar mi proyecto. No como una imagen principal, porque yo necesito ver las plantas bien, sino como imágenes secundarias que ayudan y suman información al proyecto. Está buenísimo este croquis que se hizo acá. Pero fíjense que no es lo más importante de la lámina, es algo que está bueno y que suma como proceso y como laburo de cómo llegamos a esto. Bueno, tenemos más láminas, fíjense cómo se empieza a armar, cómo se empieza a leer, desde arriba del título como una introducción, se empieza a ver como la planta general, se empieza a ver un zoom, se empieza a ver como la planta con las manzanas linderas, otro zoom y ahí es donde se empieza a ver las plantas, tenemos esquemitas de costado, fíjense que hay un color que lo identifica eh, para, digamos, para dar un orden también a la lámina, porque si yo por ahí tuviera todo blanco sería más complicado destacar esto como una parte distinta donde yo tengo esquemitas que de la parte donde están las plantas. A veces estas pavadas suman mucho a la entrega, a la presentación en sí. La forma en que se va armando esto, digamos, como yo, estos laminites, este 3D o esta vista que tengo acá, es un zoom de otras partes, ¿ven? Todo esto que tengo acá tiene digamos, tiene un laburo importante. Así como estos dibujos tienen un laburo importante, pero se ven más chiquitos, empezar a priorizar, como todo. Yo hay imágenes que voy a tener que darle más importancia y otras que no. Porque yo puedo decir, che, la verdad que estas 3 imágenes que veo acá están buenísimas. Bueno, yo tengo que tomar una decisión y decidir cuál va a ser mi imagen principal.
Así como tranquilamente en vez de una gigante y dos más chicas podría tener tres del mismo tamaño. Bueno, ver de qué manera voy a armar la lámina. No hay una forma de armarla bien o de armarla mal. Son decisiones de las que yo tengo que priorizar y decir, bueno, yo quiero armarlo de esta forma, ¿por qué razón? Bueno, plus, en la parte de plus hablamos sobre, obviamente, por ejemplo, corte perspectivado. Cuando ya tenemos un render, por ahí a veces hay que conocer sobre el tema, ¿no? Pero digamos, es un plus, es algo que suma mucho a la entrega. Ahora vamos a ver un par de ejemplos, fíjense qué bueno que queda. Es un render todo laburado y tiene un corte en el medio, un corte perspectivado y de ahí también armar el corte e intervenirlo y ponerle materiales. Con las plantas se hace lo mismo. Desarmar una cubierta para ver la estructura. Fíjense que todos estos son plus que no son requisitos, pero que suman a la entrega. Fíjense cómo levanta tener un corte perspectivado y digamos, también tener desarmada la planta en varias capas o partes para mostrar su interior o de qué manera está hecho. Bueno, acá tenemos un par también, esto por ahí un poco más colorido, de la forma en que está armado. Acá tienen zoom de algunas imágenes, fíjense cómo está armado, está buenísimo. Y bueno, la entrega como sistema gráfico conjunto. Fíjense cómo se empiezan a ver estas cosas. Queda genial. Digamos, se ve como todo un conjunto, cómo empiezo a laburar y digo, bueno, yo en todas las plantas voy a laburar con colores, o voy a ir variando los colores, o a los colores les voy a dar una intención. Fíjense acá arriba a la derecha, cómo empieza a separar lo que es estructural de lo que por ahí es más el tema del espacio, cómo le asigna colores, cómo lo divide, para que darle, digamos, también eh, una intención, que se pueda distinguir eso. Así como se ve la lámina armada, fíjense que son tres láminas separadas, pero que en conjunto hacen toda una entrega. Y bueno, así, acá tenemos varias láminas que están buenísimas, que ya se plotearon, son de unas entregas en taller. Fíjense cómo está colgado, esto es la pared del taller donde se cuelgan los proyectos cuando ya hay entregas. Esto, si más no recuerdo, todo esto está laburado a mano con Furicolor y marcadores. Ojo, me parece, no estoy seguro, pero me parece que está hecho a mano esto. Bueno, y lo mismo como diagramo yo a la lámina también. Cómo empiezo a separar, porque obviamente, ahora no, pero más adelante en el tercer trimestre van a ver que hay mucho más contenido y yo voy a tener que armar en varias láminas. O sea, es importante entender eso también. Distintas formas de armar la lámina, no solo con fondo blanco, puedo laburar con un fondo, digamos, una textura o algo, eso por ahí es más de Photoshop, no se ve tanto, puedo poner texturas, laburar como si fuera la madera, tener una intención y decir, bueno, yo voy a laburar todo como si fuera madera, en formato madera, con un fondo madera, con una paleta de colores de la gama de la madera, de marrón. Fíjense que está bueno como queda. Se mezcla un poco, pero la verdad que queda un proyecto de una presentación que está muy buena. Así van a tener con diferentes formas, colores, intenciones. Fíjense que acá lo que se quiere mostrar es un colegio, entonces se usan los colores más infantiles, se usan los mismos colores, se repiten en la lámina, se repiten en la maqueta. Estas son fotos de la maqueta. Y el tema de la documentación gráfica, que bueno, es ubicación, dónde, el norte, el tema de la implantación, fondo, cuál es mi proyecto, la escala de dibujo, valores de líneas, sombras. Esta es la forma de armar correcto el dibujo. ¿Dónde voy a ubicar las cosas? Por ejemplo, ¿dónde va a ir el norte? No lo voy a poner en el medio de la lámina, va a ir como hablábamos. Hay algunas cosas que tienen que tener más preponderancia que otras. Van a ir a un costadito, yo lo puedo poner en la planta general, si es que tengo una gran planta, o poner un norte chiquitito, a ver si tengo algún ejemplo, un norte chiquitito al costado de cada lámina, a ver si tengo acá, ¿sí? Acá puedo empezar a poner uno solo o puedo poner en cada, a veces cuando yo tengo plantas tan pegadas no es necesario poner en cada uno, si lo pongo una vez se entiende. Ahora si yo ya tengo por ahí láminas
puestas de manera horizontal, una y la otra abajo y la otra abajo, donde están en un distinto nivel, no están una al lado de la otra, a lo mejor sí es necesario. El tema del fondo, de qué manera laburo yo, fíjense cómo está laburado el fondo, con este color, para que por más que sobresale el color amarillo, las plantas hace que sobresalgan mucho más. Imagínense si en vez de amarillo hubiera blanco, estas plantas se mezclarían con el fondo y pasarían desapercibidas. La intención del amarillo es ese, que sea como una contraposición y le dé lugar a las plantas de llamar más la atención. Fíjense estas plantas de acá como pasan más desapercibidas al lado de estas que rodeadas de amarillo llaman mucho más la atención. Bueno, acá van a encontrar muchos ejemplos distintos, por ahí se ve un poco pixelado acá, pero bueno, este, distintas formas, colores, digamos, llenos y vacíos. Yo puedo pintar por ahí espacio más público y cuando yo entro, digamos, por ejemplo acá al auditorio, dejo las plantas digamos, dejo las plantas de color blanco y pinto lo de afuera. Fíjense como por ahí yo acá pinto con otro color, acá en la parte de la entrada pinto con otros colores, digamos, le empiezo a dar un valor y empiezo a diferenciar también. No, eso tiene una intención, separar lo que es planta por ahí, todo lo que es esto, auditorio, teatro, lo que sea, de lo que es espacio exterior, de lo que es la parte de la cocina, de lo que es el ingreso. Así yo empiezo a dar una intención. Fíjense lo mismo acá. Yo tranquilamente puedo tener la planta toda pintada del mismo color o puedo pintar el interior de la vivienda de un color, los muros de otro, el exterior verde de otro, digamos, lo que tenga deck o lo que sea tierra con otro color, digamos. Ahí es donde entra esto que estamos hablando de figura llena y fondo blanco. Yo puedo jugar con esas cosas. No hay una receta, hay por ahí tips y demás, pero después es donde yo, como estudiante y demás, tengo que empezar a tomar las riendas y probar cosas. Fíjense estas implantaciones, cómo empiezan a quedar, cómo, cómo empieza a llamar la atención esto, que es lo que quiero que llame la atención, y lo demás es como algo secundario que apenas llama la atención, que está ahí dispuesto para mí, para tener la información, pero sin que sobresalga con respecto a lo demás. Fondo lleno, bueno, variable de color, acá vemos distintas formas de armarlo, también con colores más llamativos, con colores más suaves, con colores y sin colores, fíjense cómo se contrapone una imagen con la otra. Y bueno, el tema de la escala también, porque como les decía, yo tengo escalas por ahí, ahora tanto no, lo vamos a ver después, en el tercer trimestre, pero voy a tener implantaciones del barrio, como estuvimos viendo en el primer TP, donde veíamos sobre el barrio, donde yo tengo una escala por ahí, uno en 5000 o demás. Esto por ahí no aplica tanto puntualmente a nuestro proyecto, pero van a ir viendo cómo se acerca. Uno en 2000, donde yo por ahí tengo acá parcelas o lo que sería algo más satelital, eh, donde yo me empiezo a acercar a mi planta, a mi lote, y de a poco fíjense cómo empezamos a llegar a nuestra escala y a lo que elaboramos nosotros. Uno en 1000, donde yo empiezo a tener el barrio o todo un entorno gigante, un montón de manzanas, donde yo me empiezo a meter en las manzanas linderas o si yo tengo por ahí una, 3 o 4 manzanitas alrededor, después yo me empiezo a meter dentro del proyecto, uno en 200, empiezo a ver las plantas o en el caso de que sea como nosotros, por ahí no tanto uno en 200, sino uno en 100, con mucho más detalle. Fíjense cómo empieza a cambiar el detalle de esto, donde yo por ahí tengo sillitas y algunas liñitas y la camita y algo más, y cómo a esta escala ya empiezo a tener solados y un montón de detalles de aberturas de puertas, un montón de cosas más puntuales. Así como paso del 1 en 100 al 1 en 50, donde yo pienso obtener los marquitos de la ventana, digamos cómo va a ser esta abertura, no sé, dónde están las canillas, el detalle de la pileta del baño, qué sé yo, de las camas, las perchas. Fíjense cómo empieza a tener más detalle a medida que yo me voy acercando, eh, a medida que yo necesito ver cosas más específicas, como la lectura general del plano es más específica. Fíjense los detalles que le empiezan a aparecer.
eh, ser vivo en eso, porque si yo necesito ver un plano mucho mayor o de más, digamos, más extenso, y me empiezo, me mato haciendo detallecitos y no, y la ramita del árbol, y cuando me quiero dar cuenta eso no se ve. El tema de los detalles también, esto por ahí particularmente no es tanto para ustedes, pero fíjense que son cosas que están buenísimas de ver, detalles constructivos, esto por ahí, no sé si lo van a tener que ver en la materia con Tamara, creo que es, el proyecto final no, la otra, no me sale el nombre ahora, no importa, me parece que tienen que ver algo de esto. Y bueno, el tema del valor de línea, fíjense este dibujo, cómo cambia cuando yo le empiezo a meter color, valores de línea, fondos, empiezo a trabajar la materialidad, a los elementos que tengo en el proyecto, empiezo a meter personitas, son las cosas que le empiezan, bloques, un montón de cosas, empiezo, este espacio que esté en blanco lo empiezo a laburar y a dibujar mucho más específicamente, fíjense cómo levanta el dibujo y cómo levanta la entrega y el plano. Fíjense cómo cambia esto a esto, cuando yo le empiezo a meter verde, le empiezo a meter los árboles,